¿Tienes un podcast o estás pensando en crearlo? ¿Quieres ganar audiencia? ¿Mejorar tu contenido? ¿Monetizar tu trabajo? En Podcasters, el podcast de iVoox, conocerás las herramientas y estrategias para crear, acelerar y monetizar tu podcast de la mano de creadores y profesionales que te contarán sus experiencias reales. Entra en podcasters.ivox.com y descubre todo lo que necesitas para tu podcast. Hola podcaster, ¿qué tal? Hoy has visto que lo que vamos a hacer es aprovechar todo ese trabajo previo que hemos volcado en un proyecto y utilizarlo para crear más contenido de podcast, es decir, reciclar. Personalmente, así pues muy esquemáticamente considero dos vertientes en cuanto a reciclar. Una es la utilización del propio episodio, el mismo audio, donde puedo variar alguna cosa, poner otra música, limpiarlo, cosas así, y reeditarlo. Algo así como George Lucas, ¿no? Con todas las versiones diferentes de las mismas pelis de Star Wars o de Indiana Jones, pero no es exactamente de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Eso ya tendrá su propio episodio. Me refiero en cuanto al material, a la investigación previa que has hecho antes de grabar, solitario o con más compañeros, pues un episodio o una miniserie o, por ejemplo, una entrevista. Seguro que lo que has escuchado, lo que has leído, lo que has preparado para X episodio, no lo has utilizado todo. Hasta me atrevería a decir que has utilizado pues ni siquiera un 50% del material que has tenido que consultar. Si volvemos al ejemplo de Star Wars, que nos sirve para todos, porque todos lo conocemos en nuestros podcasts de cine o de cultura popular, pues imagínate que hemos analizado El Retorno del Jedi. Y habremos leído un montón de críticas, páginas de curiosidades, hasta partes del guión original, un par de entrevistas con actores, es decir, te has documentado y eres consciente que volcar todo eso en un episodio a lo mejor te daría para un audio de más de 10 horas, ¿no? Y no solo eso, sino que tal vez te saldrías del objetivo, que es hacer una crítica de la película. Pero resulta que tienes un montón de material, tu cerebro también ha absorbido un montón de cosas, así que de todo lo que te has trabajado, pues puedes sacar todavía más cosas. Imagínate que una de las entrevistas es a Harrison Ford y además pues te has leído parte de la biografía. Ostras, tienes material de sobras para hablar del personaje de Han Solo, pues del actor al personaje. Y también has leído muchísimo de la parte técnica, de las maquetas, de cómo creaban estas escenas tan complejas, de batallas especiales que antes las hacían, pues eso, simplemente con maquetas. Está claro que podrías abordar un episodio donde hablases en exclusiva de los efectos especiales de la trilogía. O solo del Retorno del Jedi, lo que quieras. No quiere decir que para grabar el de Han Solo o para grabar el de efectos especiales no tengamos que investigar un poco más, completar algunas lagunas que teníamos, ¿no? Para hacer un nuevo episodio. Pero hemos aprovechado gran parte de un trabajo que ya teníamos hecho y que no había salido a la luz. Y le hemos dado un nuevo enfoque. Es decir, no hemos repetido, sino que hemos reformulado una idea para otro contexto, otro formato u otro momento y muchas veces con otro material auxiliar. Y por supuesto podemos, y muchas veces deberemos, también poder complementar con una preparación adicional. No siempre se tiene que partir de cero en todos los episodios de podcast, sino que sin darte cuenta creas un material del que puedes partir. En especial si son proyectos muy atractivos para la audiencia, que es la propia audiencia que te dice, ostras, háblame más de esto, ¿no? Y ahí podemos abordar diferentes aspectos de un mismo tema. La idea general la hemos expuesto, ¿no? El método también, pero tal vez tú te preguntes si realmente, ostras, con mi temática, con mi forma de hacer, con mi podcast esto funcionaría. Bueno, lo que he hecho es, por completarlo, recopilar una serie de ejemplos que he escuchado en otros podcasts que no tienen por qué ser exclusivos de la propia temática, pero que alguno te puede cuadrar. A ver, por ejemplo, un true crime que sigo, pues de un caso bastante conocido, bastante llamativo, pues crearon otros episodios reciclados que funcionaron bastante bien. Uno fue el caso visto desde la víctima y otro desde el sistema judicial. Hoy he visto con mucha perspectiva, y eso ya se me ocurrió a mí, ¿qué pasó después, no? ¿Qué es lo que se hizo mal? ¿Qué es lo que tal vez se tenía que haber empezado por hacer? En divulgación histórica, por supuesto, te puedo decir 1000, que es mi campo, pero eso me ocurre que hace poco tiempo
Por ejemplo, hace muy poco tiempo hablamos de un personaje de la Baja Edad Media que hacía de corsario, ¿no? Y como siempre recopilamos mucho material sobre el contexto histórico. Bueno, este personaje pues era castellano, así que acabamos de grabar otro sobre la Castilla de finales del siglo XV. Si vamos al sector de negocios, o incluso al sector de marketing, pues es muy típico que un episodio de concepto, por ejemplo, introducción al branding, ¿vale?, pues reciclarlo en cómo se aplicó esta práctica de la que hablamos pues en tal empresa o en tal caso de éxito. Otro clásico, es todo lo contrario, aquello que no funcionó, episodios de errores reales por no saber aplicar bien la imagen de marca. De hecho, te diría que estos son los más atractivos para la audiencia. Me parece que nos gusta bastante las desgracias de los demás, ¿no? Esto da para estudio, ¿verdad? Y bueno, en el tema de la tecnología, sabemos que las cosas ahora mismo cambian muy rápidamente. También va a ser muy típico una actualización con datos nuevos, ¿no? Esos tipo de... Lo dije hace un año, ¿qué es lo que ha cambiado? Vamos a ver si sigue funcionando. La inteligencia artificial de Microsoft, aquella que se lanzó a bombo y platillo, ¿cómo se llamaba? Copilot. No sé si existe, ¿no? Pero sí que se puede hacer una retrospectiva. Por ejemplo, con eso. Lo mismo podía ser para un podcast sobre vehículos, de esa nueva motocicleta que salió al mercado y de la que tenemos un episodio de podcast desde hace un año. ¿Qué tal le ha ido? ¿Ha vendido mucho? ¿Tiene muchos fallos? ¿Cuáles son sus críticas? Tú vas a partir del episodio anterior, todo ese trabajo ya lo tienes hecho. Resumiendo, aquí estamos cogiendo un episodio de X producto que puede ser, ya hemos visto, hasta una moto, pero puede ser también un programa sobre la exploración espacial que tengas, pues una nueva lanzadera que ha sacado Elon Musk y al cabo de un tiempo hacer un check de cómo ha quedado eso. Aprovechas todo lo que tenías anteriormente y lo actualizas con el recorrido durante un tiempo completo. En otro de bienestar que sigue bastante, estuve escuchando un episodio sobre una serie de hábitos que recomendaban para empezar el día. No es que lo que recomendasen ellos, sino que hablaban de que se estaba recomendando una serie de hábitos. Y al cabo de un tiempo, de 2-3 meses, vi cómo a partir de ese episodio crearon otro desmitificando totalmente eso, porque dije, no, esto no funciona, ni esto es una tontería, vamos. Yo creo que también está muy bien porque además ahí mostraron su parte más honesta y sigue siendo un reciclaje de algo que ya has trabajado antes. Cultura pop, entretenimiento, por no volver a Star Wars, pero si en su momento has estado haciendo episodios sobre Juego de Tronos, puedes volver al aniversario con los 5 mejores momentos. Bueno, eso lo veo mucho en YouTube, no tanto en podcast, pero mucho en YouTube. ¿Qué ha pasado con estos actores? ¿O qué va a pasar con el spin-off tal o cual? Y luego podemos ir a ideas más transversales. Y esto lo hacen mucho más en televisión, pero creo que funcionaría. Que es pasar de un episodio puramente narrativo a crear otro episodio del mismo tema, pero debatido. O de una entrevista sacar de ahí luego otro episodio que sería un debate. También, claro, es importante que el estilo de tu podcast se dé a ello, no todo vale. Podríamos seguir durante más de una hora si quieres, pero yo creo que la idea principal está clara, ¿verdad? Seguro que tú alguna vez has reciclado de alguna manera tu material, has aprovechado recursos, trabajo, investigaciones que ya habías hecho para otro audio y las has podido crear de nuevo. O no, o a lo mejor eres de la vertiente no, todo de cero, folio en blanco. Bueno, ojo que no es que te falten ideas, simplemente que vas a tener muchas veces un montón de esas ideas que dices, ¡jo, qué lástima! De todo esto podía haber hablado mucho más. Entonces es cuando caes que en realidad probablemente no hayas explotado suficientemente la idea. Cambiar el enfoque suele ser lo más habitual, ¿no? Y también actualizando el contenido antiguo. Porque a lo mejor has creado un buen episodio, a lo mejor hace mucho tiempo, pero si sabemos mirarlo desde otro ángulo, nos sale más contenido interesante y de calidad, sin necesidad de crear de nuevo de la nada. Y ahora, como siempre, pues me gustaría saber de ti si has llegado a reciclar material y cómo lo has hecho, así que cuéntamelo en los comentarios, que como siempre digo, en Podcasters pues no estamos para crear reglas, no estamos para crear leyes, sino para aprender de la experiencia de los demás. Espero que te haya gustado,
danos un like si es así, sobre todo porque has llegado hasta aquí, sí que nos debes un like, y te espero el martes que viene en otro episodio, esta vez una entrevista de Podcasters de iVoox. Podcasters es un metapodcast en el que conocerás trucos, consejos, software, dispositivos y otros instrumentos para tu podcast. La creación es cosa tuya, los límites los pones tú. Acompáñanos cada 2 semanas para desvelar qué hay detrás de los podcasts de éxito, cómo empezaron, qué estrategias siguen y cómo se mantienen motivados. Escúchanos en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita.